¿Qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar nuestra tercera sesión de nuestro minicurso de las trampas de la decisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las organizaciones. Concretamente le hemos llamado Cuando las organizaciones disponen. Y el libro que tenemos para hablar y reseñar de alguna manera el día de hoy es este excelente libro de Carl Weick, Haciendo sentido o construyendo el sentido de las organizaciones. Eh, bueno, pues digamos que esta nueva variable, así como vimos la sesión pasada, la variable del grupo, ¿no? Cómo los grupos tienen una lógica, una dinámica de doble filo, donde por un lado las fuerzas que le permiten al grupo ser homogéneo, tener identificación, tener motivación para actuar, tener cohesión. Cuando esa cohesión llega, decíamos la sesión anterior, a un extremo, entonces esa cohesión construye reglas grupales, reglas de comportamiento, de interpretación, de discusión entre el propio grupo, de las maneras en que el grupo se puede y debe comportarse, lo que son los comportamientos legítimos y los no legítimos, la obediencia, el liderazgo. Y cuando esa cohesión llega a ser demasiada o muy fuerte, entonces genera un efecto perverso. Se puede generar, no siempre, se puede generar un efecto perverso que en este caso le llamamos el groupthink, ¿no? El efecto perverso, decíamos, es entonces cuando esa cohesión lleva a callar otras voces, lleva a la no búsqueda de nuevas alternativas, a aceptar lo que el líder o la líder establece sin mayor consecuencia, a no buscar consejo experto, en fin, a una serie de elementos que paradójicamente la cohesión en su exceso lleva a consecuencias no deseadas negativas, a desastres, a fiascos de política pública, a decisiones equivocadas y a lo que hemos aquí en este curso llamado errores de segundo nivel. Es decir, no te das cuenta, no se da cuenta el grupo, la organización o la persona que está cometiendo más errores y va en una resbaladilla hacia el fiasco o el desastre. Bueno, ahora la variable que vamos a analizar en esta tercera sesión es la organización. ¿Por qué? Bueno, más o menos la misma lógica. Las organizaciones tendemos a pensar socialmente, en el sentido común de las personas, que las organizaciones son nuestros instrumentos, son una especie de robots a los cuales simplemente tenemos que dar los elementos básicos instrumentales para que entonces logren las cosas que esperamos que logren, ¿no? Y pensamos que los gobiernos son organizaciones homogéneas, cuando en realidad es un conjunto flojamente acoplado de organizaciones distintas. Pensamos que cada organización tiene un sentido claro, una misión clara, y que sabe lo que está haciendo, que tiene instrumentos para lograr hacer los cambios, cuando en realidad las organizaciones, lo que sucede también es que en realidad son personas comportándose, son un grupo de personas comportándose primero. Segundo, es un grupo de personas comportándose en interdependencia, es decir, lo que hace una persona acaba afectando lo que hacen otras personas. Hay partes de la organización que no saben lo que están haciendo otras partes de la organización. Lo que puede estar sucediendo en una área de una organización inadvertidamente puede tener efectos positivos o negativos en otra área de una organización. Y entonces la fotografía que tenemos de una organización como un instrumento el cual controlamos como seres, que es nuestro instrumento humano, en realidad se desbarata muy rápidamente. En efecto, las organizaciones son tremendas formas sociales para lograr grandes objetivos, evidentemente, ¿no? Las organizaciones han logrado en muchas cosas y pueden lograrlo, pero no lo logran porque haya un camino lineal o porque son unos instrumentos lineales. Lo logran porque son gente comportándose en interdependencia. Y eso implica que la gente necesita, para lograr que esta interdependencia tenga sentido, necesita, pues, de muchos elementos. Por ejemplo, jerarquía, formas de comunicación, mecanismos para interconectar a las personas, reglas y normas y principios para saber enfrentar la incertidumbre. ¿Qué sucede cuando las cosas no van bien, cuando hay un cambio contextual, cuando hay sorpresas o hay ¿no? Las organizaciones crean rutinas, pero esas rutinas funcionan cuando las situaciones son normales. ¿Qué sucede cuando las situaciones son anormales? Y entonces la gente cómo reacciona. Las organizaciones nos crean, entonces nuevamente, igual que en groupthink, ¿no? Las organizaciones crean un ambiente
reglas, normas, lógicas de interactuación e interdependencia que le permiten a las personas reaccionar y les permiten comportarse y comunicarse y cooperar con otros para resolver cuestiones que no siempre son claras, ni siquiera se saben exactamente cómo se pueden resolver, pero al final de cuentas esa capacidad de comunicación e interacción, esas reglas, esa jerarquía, ese liderazgo permiten que las organizaciones y las personas sepan qué hacer en situaciones tanto rutinarias como no rutinarias. Pero ahí está el dilema. ¿Qué sucede cuando las organizaciones en esta construcción de reglas, de rutinas, de normas, de principios, de jerarquías, de lógicas de comunicación, generan una dinámica que nuevamente las personas nos construimos un velo, nos cegamos a que las cosas pueden estar saliendo mal y no sabemos o no tenemos la capacidad para reaccionar a tiempo y resolver los problemas que estamos enfrentando y sobre todo salir de las resbaladillas del error sobre el cual podemos estar cayendo gracias justamente o paradójicamente a las propias dinámicas organizacionales. Bueno, de eso se trata entonces esta sesión de hoy. Y tiene que ver entonces con este concepto del sentido o de la construcción de sentido que Carl Weick ha propuesto desde hace bastante tiempo y que este libro trata de construir. Cómo las organizaciones son jerarquías, son reglas, son normas, son personas interactuando en interdependencia y las organizaciones y las personas construimos el sentido de nuestra acción. Construimos lo que significan las acciones legítimas, construimos la manera en que nos comunicamos y las reglas de interactuación con las jerarquías, con los subordinados, con los jefes. Construimos entonces las respuestas o las formas legítimas o lógicas a través de las cuales respondemos ante situaciones normales, pero también ante situaciones de crisis. Entonces, el tema de hoy es la construcción de sentido y lo que vamos a hacer es reseñar algunos de los ejemplos que en el libro de Carl Weick que les acabo de mostrar se utilizan para ejemplificar cómo el sentido organizacional puede construir estos velos que llevan a las organizaciones a los desastres, a las personas evidentemente a los desastres y también a discutir cómo salir de esos velos a través justamente de ponerle atención a la lógica organizacional y a la lógica de cómo las organizaciones construyen sentido y evitan que ese sentido les haga llegar a trampas y al contrario les sea útil. Pasemos entonces a este interesante tema cuando las organizaciones disponen. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta presentación, ¿no? La creación de sentido, el sense making, cuando las organizaciones disponen a partir del libro de Carl Weick. Lo vamos a hacer, como habíamos platicado, a través de algunos de los casos, particularmente dos casos, que el propio libro reseña y que son interesantes para comprender a profundidad el concepto de la construcción de sentido. Bueno, el caso del que estamos hablando es el desastre en la zona de Mann Gulch en Estados Unidos en 1949. Estamos hablando de un 4 de agosto, donde comienza un fuego en una zona boscosa en el norte de los Estados Unidos, en el noroeste de los Estados Unidos. Un grupo de 19 bomberos o apagafuegos son enviados al lugar. Son varios jóvenes, pero están preparados. Hay incluso experiencia militar en algunos de ellos. Hay dos líderes con experiencia dentro del grupo. Les dicen de partida que van a enfrentar un fuego, no un gran incendio, que fue lo que luego terminaron enfrentando. Bueno, a las 4:10 de la tarde van en este helicóptero y debido a las turbulencias que existen en la zona, tienen que ser lanzados en paracaídas a una altura mucho mayor de lo que estaba planeado, de 650 metros, cuando lo planeado generalmente son 400 metros. Desafortunadamente esto provoca que el único radio que llevan para comunicarse se estrella en el piso y se convierte en un objeto inservible. Bueno, digamos que entonces los bomberos llegan a esta zona. En un momento voy a poner un mapa para que sea más fácil de identificar y ante la situación de que observan un gran fuego, los líderes del grupo toman la decisión de dividir en dos a
a los bomberos con el fin de enfrentar de una manera más efectiva el fuego que están llevando. Vamos a poner rápidamente el mapa antes de continuar, con el fin de que podamos entender lo que estamos planteando. Bueno, entonces ustedes en esta parte tienen ¿no? El lugar del arribo, que fue a las 4 aproximadamente de la tarde. Las flechas del fuego que están avanzando muestran, digamos, que la situación que están llevando o que tienen que enfrentar es mucho más fuerte de lo que pensaban. La primera lógica pues podría haber sido ir hacia el río donde podían sentirse seguros, y entonces en efecto siguen este patrón, unos por el norte, otros por el sur, y como ustedes ven lo que va sucediendo es que el fuego los va cercando, ¿no? Esa es la situación en la cual se enfrenta. En un momento regresaremos a este mismo mapa. Vamos, porque lo que sucede entonces es que observan rápidamente que el fuego avanza hacia ellos a una gran velocidad, 200 metros por minuto. Realmente llegan a una situación de vida o muerte, y entonces el líder de uno de los grupos, que es el que está enfrentando más directamente el fuego, observa que el fuego ha saltado el río, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí está el río y el fuego ya ha alcanzado, ¿no? Y está bloqueando la salida de los bomberos hacia el río. Desafortunadamente el líder es el único que se da cuenta de esta situación. Y entonces lo que ordena, contradictoriamente para muchos dentro del grupo, es no seguir avanzando hacia la zona del río, ¿no? Sino regresarse hacia una colina donde no hay árboles, sino que hay unos altos pastizales. La instrucción suena muy extraña para este grupo, que de manera renuente, sin entender lo que está sucediendo, comienza a seguir la instrucción extraña, aparentemente que su líder les ha hecho. Y entonces el líder nuevamente hace una cuestión todavía más difícil y más complicada de entender. Les ordena tirar las herramientas, hace un tercer acto todavía más fuerte, ¿no? Realiza una quema del pasto alrededor del grupo, digamos, ¿no? Para crear una zona donde el grupo pueda tirarse en las cenizas, debido a que el líder asume el fuego los va a alcanzar. Y entonces, desafortunadamente, la gente no entiende esta instrucción. Eh, el líder sí logra salvarse, pero las personas son atrapadas por el fuego, y 13 de los bomberos mueren cuando el fuego los alcanza. En otras palabras, el líder sí quema esta zona, se queda ahí, y como el fuego no tiene combustible, lo, lo rebasa sin que él muera, pero las otras personas que desafortunadamente hicieron pues lo que estaban pensando que era lo correcto, que era huir del fuego, pues fallecen. Bueno, entonces el desastre de Mangulch es un desastre que tiene muchos tintes organizacionales que se pueden comprender y que se pueden estudiar. Eh, la, Podemos comenzar diciendo que eh, varias cosas suceden organizacionalmente hablando, ¿no? Una de ellas es que el grupo no sabe que está enfrentando un gran fuego hasta que llega. Cuando separan a estos dos grupos, se rompe una cadena del mando y de comunicación. Recordemos que no tenían radio, y entonces quién daba las órdenes se comienza a hacer una cuestión un poco ambigua dentro de la situación, que además pues tenemos que ser sensibles, una situación desesperada en la que se encuentran. Cuando el líder les pide que tiren las herramientas, bueno, cuando les pide que vayan a contra del río, es una primera decisión que extraña al grupo, donde pensaban que el río los iba a salvar. El líder no alcanza a explicar que el camino, él ya había observado que el camino estaba cortado, que ir hacia el río era ir a la muerte. Segunda decisión, cuando le dice que tienen las herramientas, es un acto, fue visto como un acto desesperado, no como un acto, como una orden legítima, que se entendía la razón por la cual esa instrucción tenía sentido. La estructura y el entrenamiento de las personas dentro del grupo
se colapsa, la organización en muchos sentidos se desintegra, y entonces el desastre lleva a que gente entrenada, gente con conocimiento, gente experta en muchos términos de el ataque a una situación peligrosa como es un incendio, terminen realizando acciones que desafortunadamente los llevan al desastre. Bueno, de alguna forma, el caso de Mangulch muestra justamente cómo el entrenamiento, la forma en que está estructurada la jerarquía en un grupo de este tipo encargado de enfrentar situaciones de vida o muerte en incendios, puede llevar a que en situaciones extremas no sepa cómo actuar, no sepa identificar con claridad y romper ciertos paradigmas de las lógicas que la organización está desarrollando, y que el desastre termine apareciendo. Por ejemplo, la, la falta de capacidad para improvisar, ¿no? La improvisación que hace el líder de quemar una zona para crear una zona libre de combustible es algo que funciona solamente en la circunstancia en la que se encontraba en ese momento, que era en un pastizal y no en el bosque, ¿no? El bosque es un combustible enorme para el fuego. La improvisación que el líder de este grupo logra al quemar solamente una parte porque era un pastizal tenía mucho sentido, pero algo que no estaban acostumbrados a analizar en los entrenamientos ni en las rutinas organizacionales que enfrentaban. De alguna manera, digamos, se puede tener mucho entrenamiento y se puede saber qué hacer en determinadas circunstancias, pero si las organizaciones no construyen sabiduría, dice Wake en este libro, pues también se pueden enfrentar situaciones en las cuales la gente no sepa críticas, situaciones críticas donde la gente no sepa qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, dice, el entrenamiento al que estaban acostumbrados era uno que decía que los fuegos se tienen que terminar pronto antes de que se conviertan en grandes fuegos, pero en esta situación ya estaban en un gran fuego, y entonces curiosamente la sabiduría en este caso era no es una lógica de tener mucho conocimiento, dice Wade, sino más bien es saber construir, justamente saber tomar decisiones cuando no se tiene una excesiva confianza y tampoco una excesiva precaución, porque se sabe actuar en situaciones que no van a ser exactamente como las que uno ha entrenado o las que uno en la rutina, en la organización, ha sido enseñado a desarrollar. Bueno, entonces pasemos al segundo caso, ¿no? El primer caso, entonces, es una organización que se colapsa, es una organización que se desintegra ante una situación nueva, diferente, que no está en las rutinas y en las instrucciones, donde se han roto los canales de comunicación, se han roto los canales de liderazgo, y entonces el sentido que los bomberos habían construido de una organización que sabe responder ante ciertas circunstancias no es capaz de cambiar a un nuevo sentido, es decir, una nueva interpretación de la situación que están llevando, y a la construcción de nuevos sentidos que les permitan improvisar, como fue la orden que les dio el líder y que no siguieron. Un sentido que les permitiera entonces seguir confiando en el liderazgo, seguir confiando en las decisiones del líder, y confiar en que en ciertas circunstancias hay que ser sabio, hay que saber romper con las dinámicas a las que uno está acostumbrado, ¿no? El sentido de la organización de los bomberos era tan rígida y era tan poco preparada para la incertidumbre y para las circunstancias nuevas, que no le permite crear un nuevo sentido que le permita responder con inteligencia, con improvisación, con confianza a las nuevas circunstancias a las cuales estaba enfrentando. Bueno, el segundo caso entonces es un caso de donde el sentido de las organizaciones interconecta, decimos, a las personas, ¿no? Organizaciones, a final de cuentas, son gente conectada e interdependiente. ¿Qué sucede cuando esta interdependencia es mucha? Cuando las interdependencias son muchas, cuando las interdependencias que hay entre los diferentes actores de diferentes organizaciones se conectan, y esos pequeños eventos generan pequeñas decisiones que terminan llevando a grandes desastres. Bueno, este es el caso de
del accidente en el aeropuerto de Tenerife en 1977. Bueno, ¿qué sucede? Varios aviones son desviados a un pequeño aeropuerto en Tenerife debido a explosiones en el aeropuerto original al que iban a aterrizar en Las Palmas. Bueno, Tenerife además está nublado y hay algo de niebla y es un aeropuerto pequeño. Dos aviones grandes, 747, uno de KLM y otro de Panam, aterrizan temporalmente en este aeropuerto para esperar a nuevas noticias sobre el destino final, lo que estaba sucediendo en Las Palmas. Bueno, ¿qué sucede? Que el avión de KLM se instruyó a despegar a las 4:46. Le piden ir al final de la pista y dar una vuelta de 180 grados y esperar. Y el otro avión grande que estaba en la misma pista le piden entonces seguir al de KLM, pero luego para tomar una salida que se llama C3, que vamos a poner en este esquema, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, esta es la pista. Aquí está el avión de KLM que ya dio la vuelta de 180 grados para despegar. Y aquí está la salida 3, a través de la cual el avión de Panam tendría que salir de la pista. ¿Qué sucede? Bueno, que KLM da la vuelta de 180 grados e informa a la torre de control la siguiente frase: estamos por despegar. Ni torre de control ni el avión de Panam entienden exactamente qué significa esta frase. Significa que están esperando al despegue, significa que ya están despegando. Ambas partes interpretan lo primero. Significa que ya están listos para despegar y están esperando la instrucción de hacerlo. Digamos, de todas maneras, el avión de Panam informa informará, más bien establece o comunica que informará cuando en efecto esté fuera de la pista. Y el ingeniero de KLM en ese momento, el tercero en la cabina del KLM, hace una pregunta muy extraña, nuevamente. Vamos a ponerla, que dice: entonces, no está fuera de pista, me refiero a Panam. El copiloto, viendo que el piloto del KLM ya ha arrancado, solamente alcanza a responder que sí, y desafortunadamente los dos aviones se encuentran en el camino y un gran desastre aéreo se genera. Todos los pasajeros y la tripulación del KLM fallecen y muchos del avión de Panam también fallecen, aunque algunos logran sobrevivir. Aquí se puede ver dónde está la situación, donde el avión de Panam tenía que tomar la salida C4 y como el avión de KLM da la vuelta en U y sin esperar instrucciones claras despega para encontrarse a medio camino con el avión de Panam, creando este desastre que estamos describiendo. Bueno, se ha analizado lo que sucede en las cabinas y se encuentran muchos elementos y razones organizacionales para entender lo que sucede en este desastre. El capitán le pide al copiloto en efecto solicitar autorización. Mientras la está pidiendo, el capitán, de una manera un poco intempestiva, sin embargo, comienza el despegue del avión. El copiloto es en ese momento que da esa instrucción extraña de estamos por despegar, que nadie entiende efectivamente qué significaba. Torre de control entonces interpreta en efecto que lo que quiere decir KLM es estamos en posición de despegar, no que están despegando. Entonces Torre le contesta: ok, esperen a despegar, yo les informo. Pero exactamente al mismo tiempo, la gente del avión de Panam abre el micrófono e informa que están liberando la pista. Las dos informaciones entonces se confunden, ¿no? La torre diciendo ok, esperen a despegar, y Panam informando que está liberando la pista, y por eso es que Panam repite que sí y informaremos cuando estemos fuera de la pista, y el ingeniero KLM pregunta: entonces no está fuera de pista, me refiero a Panam. A lo cual el copiloto responde con un parco sí. Bueno, digamos nuevamente, ¿no? La gente interconectándose hacia a la lógica organizacional y estamos en una situación extrema. Es un aeropuerto que no está acostumbrado a tener aviones tan grandes. Los mismos aviones son muy grandes y no pensaban que iban a estar aterrizando en un aeropuerto distinto.
hay niebla, hay mal clima, la comunicación no funciona exactamente muy bien, suceden un montón de cosas que pueden tener algunas lógicas organizacionales que entender, como por ejemplo que los pilotos de KLM estaban presionados por una ley en Holanda que les ponía un límite de horas que podían volar por ley en un mes y que era enormemente rígida. Entonces el piloto y la tripulación de KLM estaban preocupados por el tiempo límite en el que ya se encontraban dentro de la ley para seguir volando, y este retraso simplemente había hecho más complejo todavía el asunto y no había manera de resolver con alguna lógica discrecional, digamos, que bajo determinadas circunstancias se pudiera autorizar un número mayor de horas de vuelo. Las maniobras evidentemente eran difíciles, el clima era impredecible. También Panam tiene una historia organizacional, llevaba ya 11 horas en vuelo, venía de los Estados Unidos y había sido denegado el permiso a circular cerca del aeropuerto de Las Palmas. El avión tenía combustible, pero no les ha autorizado hacer esa maniobra de circular, volar en círculo cerca de Las Palmas, sino que se le pide ir a Tenerife, cuestión que complicaba las cosas. Los controladores de Tenerife no estaban acostumbrados a tener aviones grandes en el mismo aeropuerto y además hablar en inglés y comunicarse en inglés, cosa que era una cuestión que sabían hablarlo, pues, pero estaba fuera de la rutina general sobre la cual trabajaban. El capitán de KLM, además, una bonita historia organizacional nuevamente, era jefe de capacitación de pilotos. Varias cosas suceden por esta lógica, ¿no? La primera es, por ejemplo, que en simulación no hay autorización para despegar, ¿no? Y de ahí eso puede explicar por qué el capitán de KLM decide dar la vuelta e iniciar el despegue sin esperar a la autorización. También puede explicar por qué el copiloto no es más fuerte y no se opone más rápidamente y con una voz más determinante, más dura a que el piloto comience la maniobra. Probablemente estaría pensando que era un experto al que le estaba corrigiendo la plana y que no era necesario, dado que el experto sabía qué estaba haciendo. Bueno, todos estos son elementos, ¿no? Estos elementos donde las organizaciones construyen sentido a través de rutinas, a través de jerarquías, a través de formas de interactuación, pero cuando las formas de interactuación se entrelazan y ese entrelazado se da en una situación de alta incertidumbre o de no rutina, entonces esas pequeñas decisiones pueden sumarse unas con otras, multiplicando la interdependencia y generando entonces grandes efectos, ¿no? Pequeñas discrepancias, pequeñas acciones y factores que se suman para generar en el fondo, al final de cuentas, grandes efectos en su combinación. Bueno, entonces, en efecto, en las organizaciones que creemos nuestras criaturas, que creemos nuestros instrumentos, en realidad son un montón de gente entrelazada, comportándose, comunicándose y actuando, creando muchos efectos, microefectos, microacciones que van impactando en la acción y en los elementos y las condiciones sobre las que otros trabajan y funcionan. Las organizaciones, para generar congruencia, construyen lógicas de sentido, construyen mecanismos para que las personas comprendan de manera relativamente homogénea qué es lo que está sucediendo y cómo deben de actuar. La jerarquía, la cultura organizacional, las rutinas, las reglas, todos ellos van creando el sentido. Ahora, el sentido se hace en la acción, el sentido a final de cuentas se construye en la acción, dice Wake, y entonces es en la acción donde la gente aprende a construir a final de cuentas qué es lo que debe de hacer y qué es lo que significa o cuál es el significado de lo que está haciendo. Pero lo que sí el sentido no necesariamente alcanza a cerrar, ningún mecanismo organizacional alcanza a cerrar, a solidificar. Es lo que las personas deben de hacer e interpretar en todas y cada una de las circunstancias que va a enfrentar. Todas las personas en las organizaciones enfrentamos contingencias
enfrentamos cosas que salen de rutina, enfrentamos emergencias. Y entonces las formas en las que las organizaciones nos hacen dar sentido a lo que hacemos en esas circunstancias pueden ser tan cerradas que no nos permitan responder con inteligencia ante situaciones muy novedosas y de desastre, o ante situaciones donde la conexión que se da entre muchas personas crea efectos multiplicadores que pueden ser negativos o desastrosos, ¿no? El primer elemento o velo que hay que quitarse de encima para evitar las malas decisiones y las resbaladillas de las malas decisiones es quitarse de encima la idea de que las organizaciones son y su acción es un producto de racionalidad homogénea o cerrada, ¿no? El producto de la acción organizacional es el efecto de la interactuación de muchas personas buscando crear sentido y enfrentándose a circunstancias y a condiciones particulares que en ciertos extremos puede llevar a decisiones desastrosas a partir de pequeños efectos que se van multiplicando. ¿Qué lecciones entonces, digamos, para evitar cuando las organizaciones disponen y nos llevan a estas trampas organizacionales, qué lecciones podemos tener desde el punto de vista de la construcción del sentido? Bueno, son varias, ¿no? Wake propone algunas que aquí están resumidas, ¿no? Las organizaciones, hay que entenderlo, son personas hablando y comunicándose, ¿no? No son reglas y rutinas, no son maquinarias, no son robots, son personas hablando y comunicándose, darle importancia a la comunicación acaba siendo una verdad de perogrullo, pero una verdad que hay que seguir discutiendo, ¿no? Si las cosas no hacen sentido, por ejemplo, hay que hablar, ¿no? Si no se da la oportunidad, como lo vimos igual en el groupthink, ¿no? Si las personas no tienen los espacios organizacionales para hablar y disentir, entonces las cadenas inesperadas de conexión que llevan al desastre puedan aparecer. Hablar y disentir es un acto necesario que debe de ser apoyado a nivel organizacional. Cultivar, dice, organizacionalmente las habilidades interpersonales. Esta cuestión que nadie nos enseña, ¿no? Y que todo el mundo asume que tenemos. Que cuando tú entras a una organización sabes y vas a saber identificar cómo trabajar, con quién debes de trabajar, cómo hablar, qué es legítimo, qué no es legítimo. Fomentar y enseñar habilidades interpersonales para crear confianza, para crear esos espacios de duda necesarios es fundamental. Por ejemplo, en el caso gracias, digamos, entre comillas, al desastre en Tenerife, a partir de ahí las reglas de aviación han hecho que los copilotos e incluso el ingeniero puedan tener una gran fuerza y una gran voz, ¿no? Pueden detener un vuelo, pueden cambiar las reglas, es decir, pueden ordenarle a un piloto no despegar. A final de cuentas, si no hay un acuerdo en despegar y no son las comunicaciones claras, entonces cualquiera de la cabina de pilotos puede levantar la voz y tratar de cambiar la situación, evitando que el error de que el sentido de la jerarquía es un sentido que no debe de ser cuestionado, ¿no? El tercer elemento que está ahí está muy relacionado, ¿no? Luchar contra la cultura macho, ¿no? Esta cultura donde decir que sí y aceptar todo lo que venga del líder es visto como una virtud. El caso de Tenerife es un evidente caso de ejemplo en este sentido, ¿no? Un jefe de capacitación, un piloto, un capitán con experiencia, en el cual su copiloto joven no se siente con la capacidad y la legitimidad de informarle mejor y evitar pésima decisión de despegar en esas circunstancias, ¿no? Prepararse para el caos siempre es posible, ¿no? Y el ejemplo de Mangulch es justamente un buen ejemplo donde las organizaciones deben de enseñar a las personas a actuar en situaciones extremas. En el caso de, por ejemplo, en México, donde tenemos tantos temblores, se ha venido construyendo lentamente a lo largo de los años una cultura de preparación para los terremotos y de lo que la gente debe saber responder en los terremotos. Hay prácticas, ¿no? hay ensayos, y aún así, digamos, muchos de nosotros podemos ser testigos de que el terremoto del 2017, después de tantos ensayos, sin embargo, la gente de todas maneras no sabíamos exactamente bien cómo reaccionar ante una situación
extremo, ¿no? Las organizaciones no pueden tomar, digamos, a la ligera la idea de que es necesario prepararse a situaciones que no son esperables, ¿no? Aunque suene muy contradictorio, que no se pueda preparar para una situación que no se puede predecir. Por último, distribuir la discreción en varias partes del sistema, ¿no? Yo sé que en muchos países nuestros, en México en particular, la discrecionalidad es una palabra mala, una palabra que suena a corrupción, que es una palabra que suena a trampa, pero la discrecionalidad organizacional, la toma de decisiones, que la gente tenga espacios de discrecionalidad en las organizaciones resulta ser fundamental en diversas circunstancias, sobre todo cuando hay situaciones extremas o críticas. Si el piloto de KLM hubiera tenido algo de discrecionalidad para hacer más flexible la regla que les hacía que no podían pasarse un determinado número de horas ante el evidente hecho de que ellos no habían tenido la culpa de ser desviados al aeropuerto de Tenerife, probablemente hubiera sido toda una diferencia, hubiera generado toda una diferencia. uh, el siguiente punto, digamos, es ¿no? enfatizar la importancia de la construcción de sentido, ¿no? Las organizaciones, así como el groupthink es un extremo de la cohesión de un grupo, el sentido de las organizaciones puede llegar a ser tan rígido, tan cegador, que las personas no alcanzan a observar las consecuencias negativas que ese sentido construido organizacionalmente está teniendo, o que no alcanza a prever los problemas que puede generar cuando las circunstancias son críticas o son distintas, ¿no? A final de cuentas, el sentido nos protege, ¿no? Organizacionalmente hablando, nos permite comprender que hay rutinas, que hay estabilidad en lo que hacemos, pero también es necesario que el sentido de una organización nos permita comprender que siempre habrá consecuencias no deseadas de lo que hacemos y de la forma en que construimos una lógica organizacional. Advertir y permitirle dar el poder, empoderar, dirían algunos, ¿no? A las personas para advertir que puede haber momentos que esas consecuencias no deseadas de la acción son irreversibles, y que permita a la gente identificarlas y actuar, pudiera ser una habilidad muy importante de desarrollar en todo tipo de organizaciones, más en organizaciones gubernamentales que manejan recursos y que afectan la vida de tantos millones de personas. Wade describe dos tácticas particulares para lograr esto, ¿no? Una táctica que llama los pequeños triunfos. Por ejemplo, en el minicurso de Administración y Políticas Públicas, tal vez algunos de ustedes recuerden, hablamos del incrementalismo, ¿no? Esta idea donde no siempre se tiene toda la información, ni no siempre se tiene todos los elementos para saber los efectos reales y grandes de una gran decisión, y muchas veces pequeños triunfos, pequeñas decisiones logran grandes cambios, ¿no? El ejemplo que pone Wake en el libro es el de Alcohólicos Anónimos. Cómo exactamente una persona logra controlar su adicción es algo que no se logra de una sola manera y de una sola forma, sino paso a paso, poco a poco, hablando en una lógica de cadenas causales que no quedan necesariamente precisadas, pero que permiten lograr pequeños avances, y venderlos políticamente es necesario para que esos pequeños avances estén conectados y tengan una lógica de mediano y de largo plazo. O una segunda táctica que menciona Wake en este libro es justamente prepararse para quitarse esos velos que las organizaciones crean y que nos ciegan. Así como en el groupthink, las organizaciones también crean esos velos. ¿Y cómo se puede uno quitar los velos? Bueno, pues no hay reglas y no hay rutinas para hacerlo, pero hay ciertas actitudes y ciertas tácticas interesantes que uno puede experimentar en la práctica, ¿no? Por ejemplo, tocar la realidad, ¿no? Salirse, caminar, hablar con la gente, no centrarse solamente en los papeles, en los procedimientos y en las reglas, sino tocar la realidad como tal. Triangular, es decir, buscar más de una fuente de la información que uno está obteniendo, no creer lo primero que uno escucha, o no creer una sola versión, la versión del líder, por ejemplo, sino hablar con otros y comparar información. Afiliar, ¿no? Es decir, comprender lo que la gente piensa, identificarse con lo que la gente piensa. La gente no solamente o no necesariamente actúa para ser resistente al cambio o para evitar más trabajo, ¿no? La gente también actúa por afiliación, y a veces comprender lo que otros están pensando y sintiendo al trabajar y al hacer algo puede ser una gran diferencia. Deliberar, perdón, es decir, pausar la locura de la operación, de la acción, darse un momento, un espacio para
hacerse preguntas, ¿no? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Habría otras alternativas? Así como en el groupthink, romper esas barreras de pensar que solamente hay una forma correcta de hacer las cosas, en la misma lógica organizacional de construir un sentido que permita deliberar y que permita pausar la locura de la operación. Y por último, dice Wake, consolidar, es decir, darse esos espacios para comprender la fotografía completa, ¿no? Comprender que lo que uno hace es una microacción, pero esa microacción está conectada con otras microacciones y que el efecto final que se va a observar es el efecto combinado de esas microacciones. Nadie necesariamente tiene esa fotografía completa, pero hay que intentar construirla y comprenderla, comprender cómo lo que yo hago se va a conectar con lo que hacen muchas otras personas, creando a final de cuentas un efecto. Wake entonces nos plantea esto, ¿no? Nos plantea la idea, así como en el groupthink estamos hablando de la cohesión grupal como un arma de doble filo, aquí hablamos del sentido organizacional como un arma de doble filo. Saber, digamos, identificar el sentido que las organizaciones construyen y discutir y permitir debatir sobre cómo ese sentido tiene consecuencias positivas, pero también puede llevarnos a no estar preparados para las contingencias, o nos puede llevar a no estar preparados para debatir con el líder y cambiar las decisiones, no estar preparados para observar las consecuencias no deseadas que se están generando y dar reversa y revertir esas consecuencias no deseadas hasta el momento en el cual llegan a ser irreparables. En fin, una serie de elementos donde el sentido cohesiona, pero también el sentido nos debe permitir romper estos velos y romper estas camisas de fuerza sobre las que sistemáticamente muchas veces las organizaciones nos meten. Al final del libro que estamos reseñando, de Carl Wake, viene esta frase, esta serie de frases que me parece que resume, digamos, de una manera, en algún sentido poética, pero extraña, el asunto de cuando las organizaciones disponen, que es el tema de nuestra sesión de hoy, ¿no? Individuos que son extraños unos a otros, que están dispersos, sin poder comunicarse, sin familiaridad con el terreno, en duda de quién es el líder, se les pide hacer algo que no han hecho nunca, o morirán, no lo hacen y mueren. Una especie de resumen de lo que sucedió en el desastre de Mann Gulch, y que habla justamente o resume varias de las ideas importantes de la advertencia sobre cuando las organizaciones y el sentido que construyen las organizaciones termina siendo negativo, termina generando una serie de condiciones que generan resultados negativos o incluso fiascos o desastres organizacionales. Bueno, pues entonces, en efecto, las organizaciones disponen en muchos sentidos. Las organizaciones nos ayudan a resolver una cantidad importante de problemas, nos ayudan a cooperar, a comunicarnos. Pero para hacerlo, lo que requiere hacer una organización es interconectarnos. Y al interconectarnos nos hace interdependientes. Y las interdependencias pueden escapar de las manos de unos cuantos personas. Las interdependencias pueden estar dispersas en toda la organización. Las pequeñas acciones y las pequeñas lógicas, las microacciones de unos acaban afectando lo que hacen otros. Y entonces las organizaciones construyen fuerzas, digamos, centrípetas, ¿no? Fuerzas que nos hacen un cemento que nos permite cooperar e integrarnos. Y eso es lo que Wake le llama el sentido, ¿no? La construcción de sentido es algo que todas las organizaciones hacen, nos permiten definir, es diferente en una organización a otra, qué es la jerarquía, qué es una decisión legítima, cuál es la relación correcta, adecuada entre subordinados y jefes, cuál es la manera de comunicarse, cuáles son los espacios que hay para disentir o para corregir errores, cuáles son los espacios para comunicarse, hablar, debatir, o cuando son espacios de obediencia y de jerarquía directa. Cuando entonces, al igual que en el groupthink que vimos la sesión anterior, lo que vemos es que el sentido genera rutinas y genera formas de acción y formas de interpretación y de comunicación, que cuando las circunstancias son
caóticas, como en el caso de Mann Gulch, o cuando las circunstancias son altamente interconectadas, como es en el caso del desastre del aeropuerto de Tenerife, entonces el sentido organizacional puede llevar a que las personas se cierren, que las personas obedezcan la jerarquía sin cuestionar, que malinterpreten las opciones, no tengan manera de corregir las decisiones o las dudas que puedan enfrentar y que puedan tener en una circunstancia en la cual de lo que se requiere justamente es de construir nuevas lógicas de sentido o, mejor todavía diría Wake, organizaciones que construyen un sentido o el sentido organizacional de tal manera que las personas estén preparadas para enfrentar situaciones de crisis o de cambio, o que puedan estar preparadas para cuestionar el sentido, modificarlo, ser sabio, como dice Wake, o saber improvisar para resolver situaciones que de otra manera nadie tiene la regla escrita de cómo se pueden resolver circunstancias que no se han enfrentado. El sentido organizacional es fundamental, pero el sentido organizacional también es un velo, y preparar a las organizaciones para identificar que se está teniendo ese velo y tener la capacidad además para romperlo y modificarlo para evitar caer en las peores consecuencias, pareciera ser una interesante y válida propuesta de Wake respecto de cómo evitar caer en las trampas de la decisión. Bueno, pues aquí sería el final de esta sesión, tercera sesión de nuestro minicurso de las trampas de la decisión. La próxima sesión será sobre otro texto muy interesante de Deborah Stone y las paradojas de política, que hemos denominado Cuando la realidad es necia y paradójica y todos nuestros planes y nuestras formas de pensar lineales y racionales terminan siendo bastante limitadas para enfrentar una realidad que es bastante más compleja y mucho más dinámica de lo que nuestros simplistas criterios y nuestros simplistas instrumentos nos permiten identificar. Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión de nuestro minicurso. Bye bye.